tenemos la línea que separa líquido-vapor, ¿verdad? Esta línea, cuando nosotros le hacemos zoom, representa el equilibrio líquido-vapor. ¿Qué sería, por ejemplo? La campana, la famosa campana, ¿cierto? Por ejemplo, en un gráfico T con volumen específico, haciendo un zoom a esta línea de acá, ¿verdad? Podemos tener lo que ocurre internamente en la campana, ¿ok? Una región donde tenemos una mezcla líquido-vapor, ¿verdad? A diferentes composiciones, bien sea de vapor o líquido, dependiendo de la calidad. Pero entonces tendríamos líquido, ¿verdad? De este lado, líquido de este lado, el vapor, el líquido, el equilibrio líquido-vapor internamente en la campana, el punto crítico, y la región de vapor sobrecalentado. Bien. Este es un diagrama mucho más completo, este que está acá arriba, donde identificamos sólido, líquido y vapor. ¿Ok? Evidentemente aquí tenemos las tres fases de la materia, ¿no? Obviamente estas líneas que están acá, que representan los cambios de equilibrio, siempre van a representar en un diagrama de temperatura o presión versus volumen, entalpía, entropía, van a representar como especie de una campana donde tú puedas ver internamente lo que ocurre en el equilibrio, ¿no? Si yo me coloco de este lado, tengo apenas la primera burbuja de vapor, ¿cierto? En la línea de líquido saturado. Toda esta línea que va desde el punto crítico hacia la zona de líquido comprimido. Y de este lado tengo los puntos de rocío, ¿verdad? La primera gota de líquido que se forma, ¿ok? ¿Estamos claros allí? Recordamos todo esto de termodinámica y de físico-química. Sí, profe. Muy bien. Eso es muy importante recordarlo y tenerlo presente por lo siguiente. Esto sigue siendo un compuesto puro, el mismo que estamos discutiendo, pero ahora vamos a discutir una mezcla de hidrocarburos. Fíjense que en la clase pasada habíamos quedado que esta era la forma típica de esa campana, o mejor conocida como una envolvente de fase. Yo aquí tengo diferentes componentes, ¿ok? Aquí tengo solo un componente, aquí tengo metano, etano, propano y todos esos componentes. Bien, de la misma manera que en un diagrama para un compuesto puro tenemos líquido, tenemos la mezcla, ¿verdad? De líquido-vapor y tenemos vapor de este lado. También tenemos la curva del punto de burbuja, la curva del punto de rocío y el punto crítico de ese hidrocarburo, ¿ok? Bien. Si se fijan, esta envolvente de fase tiene una inclinación hacia la derecha o hacia la izquierda, bueno, hacia la derecha donde la ves y en la pantalla es hacia la izquierda. Ese comportamiento o esa forma de esa línea nos va a dar unos comportamientos denominados comportamientos retrógrados, ¿ok? Pero lo primero que vamos a hacer acá es ver cómo se forma esta envolvente de fase. Fíjense acá. Aquí yo tengo, por ejemplo, la línea de equilibrio líquido-vapor para el metano. De este lado tengo metano líquido y de este lado tengo metano vapor. Obviamente que toda esta línea representa el equilibrio líquido-vapor, ¿ok? De este lado tenemos el caso del propano. La línea del equilibrio líquido-vapor para el propano. Fíjense, de este lado propano líquido, ¿verdad? Y de este lado propano vapor, ¿ok? O sea, las dos, ambas líneas para compuestos 100% puros de metano y propano están en una misma línea. ¿Qué pasa cuando ellos están en una mezcla? Fíjense. Fíjense. Profe, disculpe. Bueno, por el grupo pusieron 3 personas que están solicitando unirse a la videollamada. Sí, lo que pasa es que, como les dije anteriormente, tienen que avisar por aquí si hay personas que... Porque yo coloco la pantalla completa y me desentiendo de lo demás. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Entonces, ¿cómo se forma esa bendita envolvente de fase? Fíjense aquí. Aquí yo tengo diferentes componentes, fíjense, tengo etano, ¿verdad? Tengo metano, etano, propano, butano, ¿verdad? Unas mezclas de diferentes componentes. Y unas diferentes composiciones
En este caso, una mezcla que contiene, por ejemplo, 96,8% de etano y va disminuyendo su concentración de etano. ¿Ok? Y tengo una mezcla, en este caso, de, digamos, etano y hectano. ¿Okay? Aquí tenemos el etano de este lado y el hectano de este lado. Fíjense cómo se va formando esa envolvente de fase con esos dos componentes. Obviamente, a medida que me desplazo hacia acá, hacia este lado, como voy moviendo la flecha, me voy desplazando hacia la curva del etano. Y a medida que me desplazo o incrementa la concentración del N-hectano, esa curva va a tomar la forma del N-hectano. ¿Okay? Entonces, de esa manera se forman las envolventes de fase para mezcla de hidrocarburos. ¿Okay? Obviamente, este punto que está acá van a ser los puntos críticos de esa mezcla. ¿Alguna pregunta aquí sobre esto? Ok, no hay pregunta. Bien, vamos a seguir indagando un poco sobre esto. Aquí sigo con metano, ¿verdad? Y un poco de propano. Fíjense, metano prácticamente CO2 con cierta composición de etano y propano. Fíjense que esa curva se va tornando a medida que yo voy obteniendo mezcla de componentes. Voy a tener de un lado líquido, voy a tener internamente en la envolvente de fase el equilibrio líquido-vapor y del otro lado vapor. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando yo tengo agua en este tipo de mezclas? El agua generalmente se forma o está por separado. ¿Ok? ¿Cómo por separado? Fíjense, si yo analizo acá, por ejemplo, el agua, fíjense, aquí yo tengo agua líquida, ¿verdad? E hidrocarburo líquido. Aquí tengo agua líquida internamente e hidrocarburo líquido. Aquí tengo también agua líquida e hidrocarburo en fase vapor. Pero el agua sigue estando líquida. ¿Por qué? Porque el agua se comporta como un componente puro que está presente allí. O sea, como tal, no se va a mezclar con ese gas. ¿Ok? Entonces, la idea de ilustrarles esta formación de la envolvente de fase es que vean cómo se desplaza, ¿verdad? Esa inclinación de la envolvente de fase dependiendo el compuesto con que se forme. Obviamente nosotros no tenemos una mezcla solo de etano-hectano, sino también tenemos una mezcla de diferentes componentes. Entonces, el comportamiento es un poco más complejo. No son dos compuestos. Un comportamiento más complejo que, bueno, típicamente esas curvas tienen esta forma cuando tienes diferentes componentes. ¿Ok? Entonces, esas son las famosas envolventes de fases que conforman que puede formar un gas natural. Ahora, ¿para qué se utilizan esas envolventes de fase? ¿Alguien que me pueda, por favor, explicar o decir o comentar? ¿Cuál es la idea de estudiar la envolvente de fase de una determinada mezcla de gases? Bueno, profe, generalmente esos envolventes son para describir el comportamiento que va teniendo la mezcla de acuerdo a la composición que pueda tener, bien sea si tiene algunos componentes más pesados o otros más livianos. Y entonces ahí se visualiza por lo menos las fases que pueda tener y cómo se comporta bajo ciertas condiciones de presión o temperatura. Exactamente, por allí va el asunto. Realmente tú la utilizas en un momento determinado es para saber si tienes presencia de hidrocarburos líquidos, de una mezcla o de vapor, simplemente, o de líquido, ¿ok? Entonces, de allí la importancia del manejo de estos diagramas, porque tú en un momento determinado de pronto tienes que trabajar con un equipo y si vas a trabajar con una bomba tienes que estar en estado líquido. Entonces, conocer esto, tú vas a conocer a qué presión y temperatura yo debo manejar esto para que siempre se mantenga líquido, ¿verdad? O
si es un compresor, de la misma manera. ¿A qué condiciones yo debo manejarlos para que siempre se mantenga vapor y no causar problemas? O, por ejemplo, si va hacia un reactor o si va, por ejemplo, hacia un horno, ¿a qué condiciones deben estar para que se mantengan gaseosos? Puesto que la combustión se da en estado gaseoso. Entonces, el manejo de las envolventes de fases nos permite a nosotros tomar como que las previsiones respecto a los procesos aguas abajo o a la utilización como tal de esa mezcla de hidrocarburos. Ok, entonces yo les había mandado a investigar varios conceptos que están relacionados con la envolvente de fase. Por ejemplo, presión de vapor, ya habíamos conversado sobre la presión de vapor, el punto de rocío, el punto de burbujeo, gas o vapor saturado, líquido saturado, curva de punto de rocío, curva de punto de burbujeo, región de dos fases, constante de equilibrio, que ya la discutimos, punto de ebullición normal, que sería condiciones normales, ¿verdad? Condiciones críticas, que ya ustedes han manejado, líneas isovolumétricas, ¿ok? Cricondembárico, cricondentérmico, punto triple, estado crítico, comportamiento retrógrado, región retrógrada, condensación retrógrada, vaporización retrógrada. ¿Okay? Todos estos conceptos están relacionados al manejo de envolventes de fase. ¿Okay? Por ejemplo, los que ya vimos, por ejemplo, punto de rocío, punto de burbujeo, gas o vapor saturado, líquido saturado, curva punto. Todos estos ya los vimos. ¿Cuáles son los nuevos? Bueno, pudiéramos colocar líneas isovolumétricas, cricondembárico, cricondentérmico, ya punto triple sabemos que es, estado crítico también, y los comportamientos retrógrados, ¿ok? Región retrógrada. Estos van a ser los nuevos conceptos que nosotros vamos a discutir. Entonces, fíjense algo. En función de ese comportamiento tan atípico de la envolvente de fase para un gas natural, le da unos comportamientos denominados retrógrados. ¿Y a qué se va a referir eso? Ya vamos a ver. Ok. Bueno, aquí era un poco Cricondembar va a ser la mayor presión, ¿verdad? A la cual la fase vapor y líquido pueden estar en el equilibrio en un sistema multicomponente. Esto sería el cricondembar, el punto más alto de la envolvente de fase. Cricondenter es la temperatura más alta a la cual pueden existir las fases líquido y vapor. ¿Okay? De este lado es una línea horizontal que se traza y es donde corta a la envolvente de fase. ¿Okay? Punto crítico, ok, donde las condiciones críticas. Punto de burbuja, punto de rocío. Y estas son las líneas, estas que están acá, líneas de constante de calidad. Se denominan líneas de isocalidad o línea isovolumétrica. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí puede haber 10% vapor y 90% líquido. Entonces, en toda esta línea siempre va a existir en un momento determinado de presión y temperatura 10% de líquido y el resto va a ser vapor. ¿Okay? Esas son las famosas líneas de isocalidad, de calidad constante. En todo este tramo, la calidad va a ser, por ejemplo, digamos, 10%, 20%, 50%. ¿Ok? ¿Preguntas sobre esto? No, profe. Bien. Ok. Aquí nuevamente, por ejemplo, fíjense las líneas de isocalidad. Aquí 10%, 90% líquido y 10% vapor. En toda esta línea se va a presentar esa composición. ¿Okay? Ok, aquí lo nuevo es estas dos regiones que están acá. Estas dos regiones que están acá son denominadas regiones retrógradas. ¿Ok? Y es con lo que quiero que se queden, además de cricondembar y cricondenter. ¿Ok? Sabiendo que, bueno, son límites para presión y para temperatura. Fíjense. Veamos primero estas dos regiones que están acá. Vamos a estudiar los fenómenos que ocurren acá. ¿Okay? Son denominadas regiones retrógradas. Si me dicen a mí retrógrada, es un comportamiento completamente diferente al normal, por decir un concepto. ¿Okay?
Entonces, veamos. El primer concepto, vaporización retrógrada isobárica. Fíjense acá, donde estoy mostrándoles la flecha. Fíjense, ¿qué es lo primero que hice? Vaporización, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que va a ocurrir una vaporización, va a pasar de líquido a vapor, ¿ok? Ese es el primer término, vaporización. Retrógrada quiere decir comportamiento totalmente contrario a lo normal. Ya vamos a ver por qué es retrógrado. Isobárico quiere decir a presión constante. Yo tengo presión, tengo temperatura. Si es isobárico, quiere decir que yo me voy a mover, me voy a desplazar de forma horizontal. ¿Correcto? Ok. Sí. Aquí yo tengo mi punto crítico, ¿verdad? Quiere decir que si yo trazo una línea hacia arriba y una línea vertical y una horizontal, esta región de acá va a ser una región donde tenemos por encima las condiciones críticas. Sin embargo, si yo me voy a la envolvente de fase, a partir de acá todo esto es líquido y a partir de acá de esta línea todo esto es vapor. ¿Correcto? Bien. Fíjense algo. Fíjense lo que pasa aquí. Si siguen la flecha, está pasando de estado líquido a vapor. ¿Por qué? Porque estoy entrando dentro de la envolvente de fase. Ese proceso está pasando a presión constante porque me estoy moviendo de forma horizontal y estoy pasando de líquido a vapor dentro de la envolvente de fase. Por eso se denomina vaporización, porque paso de líquido a gaseoso. Isobárico porque es a presión constante. Y retrógrado por lo siguiente. Fíjense algo. Vamos a ver un diagrama normal. Vamos a ver. Aquí es donde quiero que me presten atención. Ok. Vámonos con este de acá. Este que están viendo acá. ¿Cuál es el comportamiento que ocurre? Fíjense algo. Aquí, ya va. Ya va, un momento. Fíjense, aquí yo lo que estoy haciendo es disminuyendo la temperatura. Fíjense, estoy disminuyendo la temperatura. ¿Por qué? Porque me estoy moviendo en este eje de aquí hacia acá. ¿Ok? Estoy disminuyendo la temperatura y estoy favoreciendo una vaporización isobárica a presión constante y retrógrada. Ya vamos a ver, ¿por qué retrógrada? Ok, entonces, sabiendo que estoy disminuyendo la temperatura, fíjense algo. ¿Qué pasa cuando yo disminuyo la temperatura? ¿Cuál es el comportamiento típico? ¿Qué es lo que debe suceder cuando yo disminuyo la temperatura? Bueno, va a cambiar de vapor a estado líquido. Si yo disminuyo la temperatura aquí, debe pasar, por ejemplo, imagínense, si yo paso desde esta temperatura mayor a esta temperatura menor, ¿qué pasa con el cambio? Es de vapor a líquido, ¿correcto? Sí, profe. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó en este caso en particular? Ocurrió todo lo contrario. Todo lo contrario. Por eso se denomina un comportamiento retrógrado. Sí se entendió esto, ¿verdad? Sí, profe. Espero que, bueno, que no se le olvide más, ¿ok? Retrógrada es porque es todo lo contrario a lo que típicamente ocurre respecto a un componente puro, ¿ok? Si se dieron cuenta ya, cuando yo disminuía la temperatura debía ir a estado líquido. Sin embargo, acá estoy yendo de líquido a vapor, ¿ok? Entonces, los demás conceptos son análogos, como por ejemplo, condensación retrógrada isobárica, ¿correcto? Alguien que pueda explicar la condensación retrógrada isobárica. Y ese alguien me va a decir su nombre y ese alguien va a tener un positivo en el parcial. La va a explicar tal cual como yo le expliqué. Mira, es condensación por esto, es retrógrada por esto, es isobárica por esto. Bueno, profe, de acuerdo a lo que usted estaba explicando. Pero ya va. Okay. Me vas a explicar, no me vas a explicar condensación retrógrada isobárica, me vas a explicar condensación retrógrada isotérmica. Ok. Bueno, como todos sabemos,
En isotérmica es porque está ocurriendo a una temperatura constante. Y lo que se está disminuyendo aquí es la presión. Sin embargo, cuando está a una temperatura constante, el fluido debería de mantenerse como en un equilibrio, por así decirlo, ya que no se está incrementando la temperatura ni se está disminuyendo. Y si está pasando, por ejemplo, de un vapor a un líquido y se disminuye la temperatura, es donde se espera una condensación. Sin embargo, en este caso está ocurriendo es porque hay una disminución de la presión a una temperatura constante, lo que hace que haya una condensación en ese eje. Ok, el primer concepto, condensación, es porque estás pasando de vapor a líquido, ¿cierto? A líquido, sí. Isotérmica, ¿por qué? Porque te estás moviendo en el eje vertical, ¿sí? Sí. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Estás disminuyendo la presión, La ¿verdad? temperatura, la presión, sí. La presión. Entonces, te vas a un diagrama normal para ver qué pasa cuando tú disminuyes la presión. ¿Qué pasa aquí cuando tú disminuyes la presión? ¿Qué es lo que debería pasar? Ahí debería pasar de estado líquido a gaseoso. Si tú trazas una línea recta aquí, ¿verdad? Pasarías de líquido a gaseoso. Pero aquí está pasando lo contrario, Sí, ¿cierto? de vapor a un estado líquido. De vapor pasa a un estado líquido, ¿ok? Fin, excelente. Tu nombre lo pasas al grupo y tienes un positivo para el paciente, ¿ok? Bien. Los demás conceptos son análogos, ¿ok? Por ejemplo, en el caso condensación retrógrada isobárica, el caso contrario de vaporización, es lo mismo, ¿ok? El mismo condensación porque estás pasando de vapor, esta línea de acá, de vapor a líquido, ¿verdad? Isobárica porque es a la misma presión y retrógrada porque debería ocurrir lo contrario. A mayor temperatura debería ser vapor, sin embargo aquí estoy pasando de vapor a líquido, ¿ok? En el caso de la vaporización retrógrada isotérmica, ¿ok? Vaporización porque estoy pasando de líquido dentro de la campana a vapor, ¿ok? De forma isotérmica me estoy moviendo a una misma temperatura, aumentando presión. Se supone que cuando tú aumentas presión, deberías pasar a estado líquido, de acuerdo a una sustancia pura, pero aquí estás pasando a vapor, ¿ok? Preguntas, comentarios sobre estos conceptos. Todo bien, profe. Ok, bueno, fin. Quedaron bien entonces estos conceptos. Ok, esto no. Okay. Fíjense algo. Tenemos entonces nuestra envolvente de fase, ¿verdad? Ya discutida, todos los elementos, todo eso. Ahora, nosotros, para aplicar un proceso, debemos saber cómo se comporta esa mezcla de fluidos. Por ejemplo, si yo lo someto a un proceso de compresión, ¿qué pasaría? Incrementa la presión porque estoy comprimiendo, pero a su vez incrementa la temperatura. ¿Ok? Todo proceso de compresión incrementa la temperatura. Repito. ¿Ok? Si yo someto esto a un proceso de enfriamiento, normal, puedo formar líquido. ¿Ok? Un proceso de calentamiento, bueno, simplemente formaría un vapor. Pero fíjense algo, hay dos procesos contrarios a compresión. Tengo expansión, que no es más que disminuir la presión, fíjense acá. Cuando yo comprimo incrementa la temperatura, quiere decir que cuando yo expando, esa expansión disminuye la temperatura. ¿Ok? Y hay otro proceso que se conoce como el efecto Joule-Thomson, ¿ok? Que es un efecto también de expansión, ¿ok? Lo que hago es disminuir la presión. Es como que cuando usted tiene la bombona, ¿verdad? Y abren esa bombona a la presión atmosférica. Eso es un proceso de expansión, ¿ok? Por eso es que cuando ustedes tocan la bombona en la punta, se van a dar cuenta que está como fría, ¿ok? Hay ciertos gases que se enfrían, como hay otros gases que se calientan. Por ejemplo, el propano, el butano, todos ellos se enfrían.
cuando tienen un proceso de expansión. Sin embargo, el hidrógeno es todo lo contrario. Cuando tiene ese proceso de expansión, se calienta más bien. ¿Okay? Todo va a depender del coeficiente Joule-Thomson que ustedes vieron por allá en termodinámica. ¿Okay? Pero estos son los procesos a los cuales tú puedes someter el gas natural. Un proceso de enfriamiento, un proceso de calentamiento, un proceso de compresión, un proceso de expansión, un proceso de Joule-Thomson. ¿Ok? Entonces, fíjense algo. Ya con esto, evidentemente, ustedes saben el comportamiento que puede tener una mezcla de hidrocarburos. Cuando ustedes la someten a un compresor, que incrementan la presión, ya saben que la temperatura de salida va a ser mayor a la temperatura de entrada. ¿Ok? De igual manera, cuando lo someten a, por ejemplo, estoy transfiriendo desde una bombona hacia un recipiente de mayor tamaño que tiene una presión baja, lo que tú vas a esperar es el enfriamiento de ese recipiente. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algún otro proceso que ustedes conozcan sobre esto? Ok, no hay preguntas, ¿no? No, profe. Bien. Hablemos de otro factor importante en el gas natural y es la humedad. ¿Alguien que por favor lea el concepto de humedad? Profe, ¿se escucha? Sí. Ok. La humedad se refiere a la presencia de vapor de agua en el gas. En este caso, la humedad o contenido de agua del gas normalmente se expresa en términos de masa de agua por unidad de masa o de volumen de gas a condiciones estándar. A continuación, se definen otros conceptos relativos a la presencia de agua en el gas. Ok. ¿Alguien que por favor pueda seguir leyendo? Que acompañe que termine el gas seco. Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Ok, continúo. Gas seco. Es un gas que teóricamente no tiene vapor de agua, o sea, no contiene vapor de agua. Esta condición se designa con el subíndice D, después del símbolo de las propiedades a las cuales es aplicable. Ok. ¿Alguien que por favor lea gas húmedo? Buenas tardes. Buenas tardes. Ok. Gas húmedo. Es un gas que contiene vapor de agua. Puede estar saturado o no. A los fines de esta norma se usará el término gas húmedo para referirse al gas con la cantidad de vapor de agua medida en condiciones de operación o con la humedad especificada. Y se agregará el subíndice WO al símbolo correspondiente para designarlo. Ok. ¿Alguien gas saturado? Buenas tardes. Gas saturado. Es un gas saturado con vapor de agua. Teóricamente, en este punto empieza a condensar la primera gota. A condiciones estándar, el gas saturado contiene 1.683% de vapor de agua. A los fines de esta norma se utilizará el término gas saturado para referirse al gas saturado a las condiciones estándar y se agregará el subíndice WS al símbolo correspondiente para designarlo. Y alguien que por favor termine leyendo el último concepto. Punto de rocío de agua. El punto de rocío de agua define la temperatura más baja por encima de la cual no ocurre condensación de agua a una presión especificada. Para cualquier presión inferior a la especificada no hay condensación a esta temperatura. Es sinónimo de temperatura de rocío de agua. Bien. El agua es algo bien importante en el tratamiento del gas natural. Y ya vamos a ver por qué.
Pero primero los conceptos relacionados con ello, ¿ok? Evidentemente, bueno, humedad se refiere a la presencia de vapor de agua en el gas. Podemos tener un gas seco, un gas húmedo, ¿verdad? Gas seco es que no tiene vapor de agua y gas húmedo es el que tiene, que puede estar saturado o no, ¿ok? El gas húmedo. Cuando está saturado, si está saturado, obviamente ya formas agua líquida, ¿ok? Después, o sea, no, repito. Una vez que tú llegas al estado de saturación, cualquier otra gota o cantidad de agua que ingrese ese gas va a pasar a ser, se va a formar como gotas de líquido, ¿ok? Porque ya está saturado. Ya no acepta más contenido de agua en fase de vapor, ¿ok? Entonces, aquí tienen precisamente el concepto de gas saturado y a condiciones estándar la cantidad máxima que acepta. 1,683 vapor de agua. Por encima de eso, ya ese agua que ingresa al gas condensa y se forman gotas de agua, ¿ok? Ya no acepta mayor cantidad de agua. Y bueno, punto de rocío de agua. El punto de rocío define la temperatura más baja, ¿verdad? Por encima de la cual no ocurre condensación. Obviamente, está ubicado del lado de la campana, del lado derecho, viendo hacia la pantalla, ¿no? Del punto de rocío y obviamente no va a ocurrir más condensación allí. Ok. Entonces, ya tenemos amarrados todos los conceptos respecto al agua. Pero fíjense ahora qué es lo que pasa con el agua. El agua generalmente forma estructuras conocidas como hidratos cuando está presente en el gas natural. ¿Qué son los hidratos? Son estructuras como hielo que atrapa gases como metano, etano, propano, H2S, CO2, butano, isobutano. Fíjense lo que forma el agua cuando está presente por encima de lo normal en el gas natural. Fíjense. Se forma esto en las líneas, en los equipos. ¿Y qué pasaría si eso se llega a formar en una línea? Tendrías una obstrucción, ¿correcto? Y tendrías que parar el proceso porque tienes problemas de obstrucción, ¿ok? Bien. Para que se formen esos hidratos deben darse unas condiciones. Por ejemplo, el punto de formación de hidratos define la temperatura por debajo de la cual puede ocurrir formación de hidratos a una presión especificada y depende del contenido de agua en el gas y su composición. Es sinónimo de temperatura de formación de hidratos. ¿Okay? Fíjense que aquí tenemos diferentes líneas, fíjense, temperaturas y presión por debajo de la cual, por debajo de esas temperaturas para cada gas, por ejemplo, propano, dióxido, metano, por debajo de esta, por ejemplo, vámonos con el H2S. Fíjense, esta es la línea del H2S. Si yo me ubico aquí, voy a formar hidrato. Tendría que yo moverme de esta línea hacia abajo, ¿ok? Para no formar esos hidratos, ¿ok? Por encima de esta línea formo hidrato. De igual manera con el isobutano, con el propano, ¿ok? O sea, ya están especificadas las condiciones o ya se conocen cuando estos señores forman hidratos, ¿ok? Ahora, los hidratos son estructuras hexagonales, obviamente microscópicamente hablando, ¿no? Que se forman por presencia de agua. Fíjense qué necesito yo para formar hidratos. Primero, agua. Es lo primero. ¿Ok? Segundo, un gas. ¿Ok? Tercero, presión. Como vimos acá, hay condiciones de presión y temperatura que favorecen la formación de hidratos. Entonces, presión, temperatura y sitios de nucleación. ¿A qué se refiere esos sitios de nucleación? Son sitios donde la turbulencia puede hacer que de alguna u otra forma se formen más rápidamente esos hidratos. Como por ejemplo, en una línea pueden ser presencia de accesorios, presencia de codos, presencia de válvulas, presencias de, bueno, accesorios en general, ¿no? Entonces, los factores importantes para que se dé la formación de hidratos son estos 5 que están acá, ¿ok? Fíjense acá esta representación. De hecho, los hidratos hacia la parte de las Antártidas o del Ártico actualmente son fuentes importantes de gas. ¿Por qué? Porque son
moléculas o son sólidos que tienen atrapado cantidades considerables de gas. Entonces, actualmente, el gas se extrae de esos hidratos, de esos sólidos, ¿ok? Forma parte actualmente de esos procesos de extracción del gas, ¿ok? Fíjense, estas son las formas típicas que forman los hidratos. Es un gas concentrado con una relación aproximadamente de 1 a 160. ¿Qué dice esto? Un pie cúbico de gas hidratado contiene 160 pie cúbico de gas a condiciones de estándar de presión y temperatura. Fíjense que es bastante el contenido de gas que puede tener. Por ello se utiliza, o hay ciertos países que extraen el gas natural asociado a estos hidratos, porque fíjense que son prácticamente como rocas, ¿no? El gas hidratado puede formarse como nódulos, láminas o venas dentro de sedimento, ¿ok? Entonces, vean la importancia del retiro del agua, ¿ok? Fíjense que toda esta clase que yo les estoy comentando de introducción es para que ustedes se den cuenta por qué vamos a aplicar un proceso de endulzamiento, por qué vamos a aplicar un proceso de hidratación, por qué vamos a aplicar un proceso de separación, ¿ok? Esta clase sirve para que ustedes se den cuenta, mira, ok, tengo que hacer esto porque efectivamente el H2S tiene problemas de ser tóxico, de ser corrosivo, ¿verdad? El agua tiene problemas de formación de hidratos. El gas, cuando es asociado, tengo que separarlo del crudo porque el crudo va a una refinería, mientras que el gas puede ser utilizado en hornos, en vehículos, etc., 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 lo que hemos visto, ¿ok? ¿Preguntas hasta el momento? No, profe. Ok. Bueno, aquí un ejemplo más de formación de hidratos, fíjense, ¿ven? Un poco más de detalle. ¿Y por qué el interés en el gas hidratado? Fíjense, taponamiento de líneas por hidrato. Ese es el principal problema. Los hidratos pueden ser geopeligrosos. Como tienen importantes cantidades de gas, esos pueden explotar en el caso de una fuente de ignición. Recursos. Hidratos de metano son una fuente potencial de gas natural. ¿Okay? Lo que les comenté que actualmente se puede extraer gas de esos yacimientos de hidratos. Ambiental, los hidratos de metano pueden contribuir con el calentamiento global. Evidentemente, como tienen gases que son de efecto invernadero, y si los liberan, obviamente contribuyen al calentamiento global. ¿Okay? Fíjense que aquí está un accesorio, ¿verdad? Y precisamente en ese accesorio hubo un sitio de nucleación para que se formara este hidrato que está acá. ¿Ok? Entonces, es bien importante el tratamiento de estos señales. Por eso, el gas natural tiene una especificación tanto para el agua, como el H2S, como el CO2. ¿Ok? Ok. Vamos a dejar la clase hasta aquí. ¿Ok? Esto lo vamos a ver en clase. Ok, profe. Dejemos la clase hasta aquí, no importa que sea corta, pero me interesa explicar esto en clase. ¿Ok? Entonces, bueno, nos vemos el martes, Dios mediante, muchachos. Ok, Chévere, profe. profe, bueno. Feliz tarde. Gracias, profe. Perfecto.